¿no? Resistencia incaica y la guerra entre invasores. Ya, así que vamos rapidito avanzando por lo que es el imperio de los incas. Vamos a ponerlo así como el Tahuantinsuyo. A ver, si hablamos de Tahuantinsuyo, vamos a empezar señalando cómo fue su organización política. A ver, anda escribiéndome ahí en el chat cuáles van a ser las principales autoridades políticas en el imperio del Tahuantinsuyo. ¿Cuáles van a ser las autoridades políticas en el Tahuantinsuyo? A ver. En el chat. Claro, la principal autoridad política es el Sapa Inca. Pase rutina, dice Eduardo. La principal autoridad política es el Sapa Inca, ¿no? El Sapa Inca, que tiene todo el poder político, militar, administrativo, que a su vez va a cogobernar, ¿no? Va a cogobernar con el Huilac Humo. ¿Quién era el Huilac Humo? El Huilac Humo, llamado el sumo sacerdote, ¿no? El sumo sacerdote, ¿ya? El que se encargaba de las funciones religiosas, ya, culturales. Oye, pero a su vez el Sapa Inca va a establecer una suerte de correinado, ¿no? Vamos a ponerle acá, correinado. ¿Con quién va a correinar? El Sapa Inca. Él va a cogobernar con su hijo, ¿no? Su hijo elegido como su príncipe heredero, que va a ser llamado el Auqui. El Auqui o príncipe heredero. Recuerda que el Sapa Inca tiene muchos hijos, pues, ¿no? Tiene gran cantidad de hijos, ¿no? Y entre todos sus hijos van a elegir a su heredero. Claro, entre sus hijos nobles, ¿no? Entre sus hijos nobles. Y va a ser considerado el más apto, ¿no? El más apto. No es necesariamente el hijo mayor, ¿eh? Es el hijo más apto, el que está más preparado, ¿ya? Ese es el Auqui. Claro, el más capaz, ¿no? Como dice Stefan. Ahora, otra autoridad importante, ¿no? Que vamos a mencionar por aquí va a ser el Apocuna. ¿Quién es el Apocuna? Aquel que gobierna un suyo, ¿no? El que gobierna un suyo, ¿ya? Si tenemos que el Apocuna es el que gobierna un suyo, lúcete, ¿cuántos Apocunas tendremos? Claro, 4. ¿Ves? Facilito, ya está. 4 Apocunas, uno por cada suyo, ¿no? Ahora, este Apocuna va a reunirse, ¿no? Va a reunirse en una suerte de consejo para asesorar al Sapa Inca. Este consejo va a ser conocido como el
Tahuantinsuyo Kamachic. Tahuantinsuyo Kamachic. También llamado Consejo Imperial, ¿no? También llamado Consejo Imperial, efectivamente, lo dice Estefan. Acá se reúnen los 4 apocunas más 12 funcionarios que van a asesorar a los apocunas. Es decir, estamos hablando de un total de 16 personas, ¿no? Que se reúnen en el Tahuantinsuyo Kamachic para asesorar al Sapa Inca en las funciones de gobierno. ¿Ya? Esa es la función entonces que cumple el apocuna. ¿Qué otra autoridad podemos mencionar acá? Vamos a mencionar, importante, el sapazo, ¿no? ¿Quién es el sapo del imperio? Ese que va viajando de un lado a otro constantemente para cerciorarse de que se estén cumpliendo las órdenes del Sapa Inca. Ahí está, la gente está respondiendo, efectivamente, ¿no? El Tucuy-Ricuy. Este es el sapo del imperio. Tucuy-Ricuy. También conocido como los ojos y oídos del Sapa Inca, ¿no? El que todo lo ve, el que todo lo ve. Es el supervisor del imperio. Otra autoridad tenemos a el Apunchic. El Apunchic, también llamado Tocricot. Apunchic o Tocricot. ¿Ya? Él es el que gobierna una provincia, ¿no? Él gobierna una provincia o también llamada Huamaní, ¿ya? Una provincia o Huamaní. Y también vamos a mencionar al Curaca, ¿no? El Curaca. ¿Quién era el Curaca? Era el que lideraba un suyo, ¿no? El jefe de un suyo, ¿ya? Él es el que va a cumplir la función de intermediario, ¿no? Intermediario entre el Estado Inca y los Ayllus, ¿no? ¿De qué forma? Por ejemplo, si se necesita llevar a los campesinos, a los aturunas a la mita, entonces el curaca es el que designará quiénes son los que van a ir a la mita, ¿no? Coordinará pues con el Tucuy-Ricuy y con el Apunchic, ¿no? Con las diferentes autoridades para enviar a ese grupo de campesinos o aturunas que tienen que ir a mitar. De esa manera cumplirá su función de intermediario. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos de manera general a la organización política. Hasta aquí no creo que haya mayor problema, ¿no es cierto? Esta parte es relativamente sencilla. Igual por ahí si tienes alguna duda, me lo escribes ahí en el chat para resolver la pregunta. Vamos entonces a lo que es organización económica. Organización económica. Lúcete. ¿Cuáles son las principales actividades económicas de los incas? Facilito. Claro, la principal actividad económica será la agricultura. Ahora, la agricultura, teniendo en cuenta de que los incas no inventaron nada nuevo. Recuerda que los incas, ellos van a sintetizar los aportes de las sociedades anteriores, ¿no? Lo que había aportado, por ejemplo, los Nazca con las galerías filtrantes, o los andenes de los Huari, ¿no? Los Guaruguaru, camellones de los Tiahuanaco, el control vertical de pisos ecológicos también de los Tiahuanaco, ¿no? Que consistía en trasladarse hacia diferentes pisos altitudinales, ¿no? Para proveerse de diversidad de alimentos. O los huachaques también que emplearon los chimús, entre otros, ¿no? Todo eso lo toman los incas, lo sintetizan y lo desarrollan. No inventan nada nuevo, ¿no? La agricultura entonces como principal actividad, pero también van a practicar la ganadería.
La ganadería principalmente de camélidos, ¿no? Principalmente de camélidos que lo van a utilizar para fuente de alimentación, su carne, ¿no? Su lana, también para intercambios comerciales o también como medio de transporte, ¿no? Entonces, esa es la función que cumplen los camélidos en la ganadería. Ya, si estas son las actividades económicas más importantes, recuerda que hay un antropólogo llamado John Murra que va a hablar de dos principios. ¿Cuáles son esos dos principios? Varias veces pregunta examen de admisión en San Marcos. Ahí está la gente. Efectivamente, ¿no? Reciprocidad, el principio de reciprocidad y el principio de redistribución. Reciprocidad y redistribución. ¿En qué consiste el principio de reciprocidad? Bueno, este es un principio que está relacionado con la ayuda mutua entre miembros de los aylus, ¿no? Entre miembros de los aylus. Esta relación que hay entre iguales, entre miembros de la comunidad, ¿no? En la que se van a prestar servicios, ayuda mutua, ¿no? Esa es la reciprocidad. Pero el principio de redistribución, ¿en qué consistirá? Redistribución consiste en la relación que hay ya entre desiguales. Estos ya no son, digamos, directamente relacionados, ¿no? Entre miembros del aylus, sino es una relación que se establece entre el Estado inca y los aylus, más bien, ¿no? ¿De qué manera? Los aylus van a producir, van a trabajar todo aquello que luego va a ser entregado al Estado inca, que posteriormente el Estado lo va a redistribuir hacia todo el imperio, ¿no? De esa manera funcionarán ambos principios, ¿ya? Ahora, esto lo vamos a ver mucho más claro en este cuadrito que te voy a hacer por acá, mira, donde vamos a ver cómo se aplican estos principios de reciprocidad y redistribución. Mientras voy haciendo mi cuadrito, anda escribiéndome ahí cuáles van a ser los tipos de tierra, los tipos de trabajo, los sistemas de almacenamiento también que vamos a tener a nivel económico. Ya, a ver, si hablamos entonces de tipos de tierras, ¿cuáles serán los tipos de tierras que vamos a tener en el imperio de los incas? Básicamente, 3 tipos de tierras más una adicional que vamos a mencionar ahí, ¿no? Ahí está, Stephanie nos está respondiendo, tierras del Sol, tierras del Inca, tierras del Ayllu, también Romina, Daira. Efectivamente, ¿no? Hablamos de las tierras del Inca. Si hablamos de tierras del Inca, nos estamos refiriendo a las tierras más productivas, ¿no? Las más grandes, más extensas, que le van a pertenecer al Zapa Inca y a toda su familia, ¿no? A toda su familia.
También tenemos a las tierras del sol, ¿no? Las tierras del sol que serán entregadas al Huila Humo, ¿no? Al sumo sacerdote y a toda la casta sacerdotal. También son tierras productivas, son tierras extensas, no tan grandes como la de Zapainca, pero también son productivas. Y tenemos también a las tierras que le pertenecen al Ayllu, ¿no? Tierras que le pertenecen al Ayllu. Tierras del Ayllu. Lúcete, ¿cómo se llaman este tipo de tierras que le son entregadas a los Jatunrunas, miembros del Ayllu? ¿Cómo se llaman esas tierras? La Saxi Romina va a ser la tierra comunal, la tierra que le pertenece a todos los Ayllus por igual, pero la tierra individual que se le asigna a cada Jatunruna, efectivamente, ¿no? Esos van a ser los topos, ¿no? Estos son los topos. Y recuerda que hombres y mujeres no recibían topos por igual, ¿sí o no? Para los hombres hablábamos de un topo y para las mujeres medio topito, ¿no? Medio topito. Ya. Recuerda que este topo se le entrega al Jatunruna cuando decide contraer matrimonio, pues, ¿no? Si el Jatunruna se casa, de inmediato el Estado Inca le asigna su topo a él y su medio topo para su esposa, ¿no? Y de esa forma él puede utilizar esas tierras para poder subsistir, ¿no? La siembra, cosecha y de eso vive, de eso come, ¿no? Pero claro, el Estado Inca no le va a asignar tierras de buena gente, pues, ¿no? Va a pedir algo a cambio. Ya vamos a ver en un momento qué es lo que va a pedir, ¿no? El Estado Inca. Entonces, tierras del Ayllu, ¿no? Hombres, un topo, mujeres, medio topo. Pero además también tenemos ahora sí a las llamadas saxis, ¿no? Las saxis. ¿Qué cosa es la saxi? Las tierras que le pertenecen a toda la comunidad por igual. Es decir, no son tierras individuales de cada Jatunruna, ¿no? Sino que le pertenece a todo el Ayllu por igual. ¿Ya? Esas son las saxis. Y ahí tenemos los tipos de tierras. Si hablamos de los tipos de trabajo, ¿cuáles serían los tipos de trabajo que vamos a tener en el imperio de los incas? ¿Cuáles serían los tipos de trabajo? A ver, tenemos en primer lugar el Aini, ¿no? El Aini. ¿Qué cosa es el Aini? Esta ayuda mutua entre miembros de los Ayllus, ¿no? Entre los propios Jatunrunas. Yo soy un Jatunruna que necesito construir mi casa, pero de repente no puedo hacerlo solo. Le voy a pedir ayuda al Jatunruna del otro Ayllu, que lo conozco, probablemente somos amigos, ¿no? Le voy a pedir ayuda, él me va a ayudar a mí a construir mi casa, a cambio de que cuando él necesite ayuda, yo le voy a devolver el favor, pues, ¿no? Yo lo voy a ayudar a él ahora. Esta idea, pues, de hoy por ti, mañana por mí, yo te doy, tú me das, ¿no? Eso se va a aplicar ahí en el Ayllu, ¿ya? Y ahí está la aplicación del principio de reciprocidad, pues. Ahí está la aplicación del principio de reciprocidad, ¿no? El otro tipo de trabajo, hablamos de la minca. ¿Qué cosa es la minca? Hoy no me digas el centro comercial, ¿ah? ¿Qué cosa es la minca? La minca, hablamos de el trabajo de tipo comunal, ¿no? Trabajo de tipo comunal. Un trabajo que lo vamos a desempeñar todos los miembros de la comunidad y de manera festiva, ¿no? Por ejemplo, necesitamos un puente, pues necesitamos un puente para atravesar el río. No tenemos un puente, entonces toda la comunidad saldremos a trabajar de manera festiva, ¿no? Realizando cánticos, danzas, bailes, mientras vamos trabajando, hasta terminar de construir el puente. Y al final todos nos beneficiamos por igual. Trabajo colectivo en beneficio de la comunidad. ¿Ya?
Y el otro tipo de trabajo, la mita, ¿no? La mita. La mita que la van a realizar los varones entre los 18 y los 50, 60 años. Acá está la aplicación del principio de redistribución. Porque recuerda que te dije que el Estado Inca no te va a dar tu topo, tu medio topo de buena gente, pues, ¿no? El Estado Inca te va a pedir algo a cambio. Y eso te lo va a pedir acá, en la mita, ¿no? Ahora te va a exigir de que tú, como Hatunruna, devuelvas lo que él te ha dado trabajando ¿en dónde? Trabajando en las tierras del Inca, en las tierras del Sol. ¿Ves? Y lo vas a hacer de manera gratuita, pues. Lo vas a hacer de manera gratuita, ¿no? Por turnos, ¿no? Por turnos que por lo general eran de 2 a 3 meses y digamos cada 7, ¿no? Cada 7, un grupos de 7, por eso también le llamaban la séptima, ¿no? Le llamaban la séptima. Son los que van a trabajar en la mita, ¿ya? Y hay otro tipo de trabajo, que aparece en situaciones de emergencia. Este tipo de trabajo se conocerá como la chunca, ¿ya? ¿Qué cosa es la chunca? La chunca aparece cuando hay algún tipo de desastre natural. Por ejemplo, un huaico, un terremoto, ¿no? Algún sismo que ha dejado pues damnificados, ¿no? Y entonces la comunidad saldrá a trabajar para ayudar a ese damnificado, ¿no? De repente pues se le cayó la casa a un Hatunruna, ¿no? Entonces toda la comunidad saldrá gritando ¡chunca, chunca! Y saldrán todos a trabajar, ¿no? Para ayudar a esas personas que se han visto afectadas por ese desastre natural. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Entonces, eso será este tipo de trabajo llamado la chunca. Ahora bien, ya tenemos los tipos de trabajo. Todo lo que ha producido ya estos Hatunrunas en la mita, todo eso va a tener que ser almacenado. ¿En dónde se va a almacenar? En unos depósitos estatales conocidos como las colcas. Las colcas. ¿Qué son las colcas entonces? Depósitos estatales donde se guardará todo lo que se está produciendo en las mitas. Hablamos de comida, bebidas, ropa, armas, todo lo que se pueda guardar para luego ser entregado o redistribuido, ¿no? Entre toda la población y también pueda ser utilizado en alguna situación de emergencia, ¿no? Llámese algún enfrentamiento militar o llámese algún, no sé, pues, precisamente un desastre natural, ¿no? Vamos a sacar cosas guardadas en las colcas y las vamos a redistribuir, ¿ya? El otro sistema de almacenamiento, los tambos, ¿no? Los tambos que van a ser estos lugares de descanso, ¿no? Lugares de descanso en el camino, que van a ser utilizados por lo general por aquellos que se van desplazando hacia diferentes lugares, ¿no? ¿Quién puede ser? Por ejemplo, el Tukuy-Rikuy, pues, ¿no? Si el Tukuy-Rikuy es el supervisor, él va viajando por todo el imperio, bueno, en algún momento va a querer descansar, encontrará un tambo en el camino, entrará a ese tambo, ahí encontrará comida, bebida, un lugar donde reposar, donde descansar, y al día siguiente continuará su viaje, ¿no? De igual manera, por ejemplo, el chasqui, ¿no? El chasqui, que es este que lleva los mensajes, que los lleva corriendo. Bueno, el chasqui pues no siempre va a estar corriendo, pues en algún momento se va a cansar. Cuando se canse, entrará a un tambo y ahí se aprovisionará de todo lo que necesite y al día siguiente continuará su corrida, ¿no? Ahora, colcas y tambos son utilizados por el Estado, son depósitos del Estado. Pero hay un sistema de almacén que es utilizado solamente por los ayllus, ¿ya? Que se va a conocer como las pirhuas. Las pirhuas son utilizadas solamente por los ayllus, ¿ya? Y ahí guardarán pues lo que están produciendo, lo que están generando en sus topos,
perdón, sí, pues en sus topos. Esas son las PIWAs, entonces, sistemas de almacenamiento. Ya, se ha cerrado acá, me parece, la tabla. Entonces, esto es lo que podemos señalar de manera general en cuanto a la organización económica. ¿Ya? Entonces, esto será la economía en el Tahuantinsuyo. Vamos avanzando con lo que es organización social. Ya, gracias. Ya. Entonces, ya vimos la parte económica, ¿no? Vamos a la organización social. Bueno, a nivel social decimos que los incas fueron una sociedad clasista, jerárquica, ¿no? Algunos la llaman esclavista también, ¿no? Por ejemplo, Wilfredo Caxoli lo llama esclavista, Emilio Choi también lo llama esclavista, ¿no? Otros investigadores como Valdemar Espinosa, María Rostorowski no lo señalan como una sociedad esclavista, pero bueno, está ahí ese debate, ¿no? San Marcos, por lo menos en su material de la PRE, por lo menos ahí sí lo denominan como esclavista, ¿ya? Entonces, vamos a colocar por acá cómo estaba dividida la sociedad. Tenemos una clase dominante y una clase dominada. Dentro de la clase dominante vamos a encontrar a la nobleza, ¿no? La nobleza. ¿Y quiénes conforman la nobleza? Tenemos tres tipos de nobleza. A ver, ¿quién me dice cuáles son estos tipos de nobleza? Ahí está, la nobleza de sangre, la nobleza de privilegio y la nobleza provincial, efectivamente, ¿no? Vamos a hablar acá un poco de cada una de ellas. La nobleza de sangre. ¿Quiénes conforman la nobleza de sangre? Está conformada por el Zapa Inca y su familia, ¿no? El Zapa Inca y su familia. Por ejemplo, estará integrada por la esposa del Zapa Inca, ¿no? Su esposa principal, ¿no? Su esposa principal, que es la Colla, ¿no? Porque recuerda que el Zapa Inca pues tiene gran cantidad de esposas, pues, ¿no? Tiene todas las esposas que quiera tener, ¿no? Pero siempre hay una que es principal, pues, ¿no? Que en este caso será la Colla, ¿ya? Con ella tiene a sus hijos nobles, ¿no? Tiene a sus hijos nobles. Los hijos varones, llamados los pihuichuris, las hijas mujeres, llamadas las ñustas, ¿ya? Entonces, todos ellos serán sus hijos, ¿no? Dentro de todos esos hijos varones se escogerá Lauqui, ¿no? Se escogerá Lauqui, entre los hijos nobles. Pero además tiene un montón de hijos, pues, así secundarios, ¿no? ¿Ya?
¿Quién más conforma la nobleza de sangre? Sus tíos, sus hermanos, sus primos, ¿no? Toda su familia, toda su familia. ¿Ya? Ahora, en esta nobleza de sangre vamos a tener la conformación de las llamadas panacas, ¿no? La panaca. ¿Qué cosa es la panaca? La panaca viene a ser la familia del Sapa Inca cuando éste fallece, ¿no? La panaca se forma cuando el Sapa Inca fallece, ¿no? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de mantener vivo su recuerdo, ¿no? ¿Cómo mantener vivo el recuerdo del Sapa Inca muerto? Bueno, lo vamos a momificar. Lo momificamos. Su momia se conocerá como el malqui, ¿no? El malqui. Y entonces su momia va a ser colocada ahí en el mismo lugar donde él vivía, ¿no? Ahí como si fuera un artículo más de la casa. Ahí lo tienen, ahí está su momia, ¿no? Ahí está su momia así colocada, ¿no? Como una señal de mantener vivo su recuerdo. ¿Cómo más mantenemos vivo su recuerdo? Bueno, cuando hay alguna festividad religiosa como el Inti Raymi, por ejemplo, vamos a sacar esa momia y la vamos a llevar, ¿no? La vamos a llevar en andas hacia el Inti Raymi para que sea objeto de veneración, de adoración por parte de la población, ¿ya? De esa manera se mantiene vivo su recuerdo. Ahora, ¿qué otra función cumple la panaca? La de mantener las propiedades del Inca muerto, ¿no? Conservar sus propiedades, ¿ya? Esas funciones cumple la panaca. Ahora, ojo que la panaca está conformada por toda su familia, menos el auqui, ¿eh? Menos el auqui. ¿Por qué no el auqui? Porque se entiende que al morir un Sapa Inca, su auqui va a asumir inmediatamente como nuevo Sapa Inca, pues, ¿no? Y ya él tendrá que conformar su propia panaca cuando él fallezca, ¿no? Por eso que el auqui no forma parte, ¿ya? Entonces, esa es la nobleza de sangre. También tenemos por aquí a la nobleza de privilegio. Nobleza de privilegio. ¿Quiénes serán la nobleza de privilegio? Aquellos que ayudaron a los incas a derrotar a los chancas, ¿no? Tú sabes que como parte de la evolución histórica de los incas, ellos atravesaron por dos grandes fases, ¿no? La etapa señorial y la etapa imperial. En la etapa señorial tenemos a los incas legendarios, ¿no? Los primeros que van a llegar. Se habla después de Manco Cápac, Sinchirroca, ¿no? Que son los primeros, se entiende, que llegaron al valle de Acamama en el Cusco y que van a someter a los pueblos que ahí ya vivían, pues, ¿no? Porque ahí ya vivían pueblos, los Andamarcas, los Ayamarcas, los Poque, ¿no? Entre otros. Entonces en un primer momento van a tener que enfrentarse, ¿no? Pero después ya para consolidar su poder en la etapa de la confederación van a tener que realizar alianzas políticas, pues, ¿no? Disculpando la mala palabra alianza, ¿no? Van a tener que realizar alianzas políticas para poder sostener su presencia ahí en el valle de Acamama, ¿no? Y de esa manera consolidarse en el poder, ¿ya? Entonces, claro, esto llega a un punto, a una bisagra en el momento que se produce la invasión de los chancas, pues, ¿no? Con los chancas enfrentándose a los incas surge la figura de Cusi Yupanqui, que se dice que va a recurrir a la ayuda de varias etnias que ya vivían ahí en el Cusco para enfrentarse a los chancas. Los derrotan y entonces empezará la etapa imperial. Cusi Yupanqui asumirá el nombre ahora de Pachacútec, ¿no? Y bueno, ya Pachacútec, a esas etnias que habían ayudado a vencer a los chancas, los va a nombrar nobles de privilegio. Nobles de privilegio, ¿ya? Pero también, ¿quién es un noble de privilegio? Puede ser también alguien que ha realizado algún tipo de hazaña en favor del Sapa Inca, ¿no? De repente, no sé, pues le salvaron la vida, ¿no? Le salvaron la vida en medio de un enfrentamiento militar. Y ya, pues, como una forma de agradecimiento, el Sapa Inca lo nombra noble, ¿no? Lo vuelve noble de privilegio, ¿ya? También tenemos por aquí a la nobleza provincial.
la nobleza provincial. Esta nobleza provincial estará conformada por los curacas de los pueblos sometidos, ¿no? Los curacas de los pueblos sometidos. ¿De qué manera? Por ejemplo, para mantener esas uniones políticas, ¿no?, con estos pueblos sometidos, hacían intercambios de esposas, pues, ¿no? Intercambios de esposas. El curaca entregaba a sus hijas o a sus hermanas para que se casen con el Zapainca, y el Zapainca también entregaba a sus hijas, a sus hermanas, o entregaba agyas, ¿no? Les entregaba agyas también para que ellos se casen. Y de esa manera se mantenía esa unión, ¿no?, entre el Estado Inca y los pueblos conquistados y sometidos. Y sus curacas pasaban a ser nobles, ¿no? Nobles provinciales. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos a la nobleza, ¿no? Ahí tenemos a la nobleza. ¿Quién conforma la clase dominada? En la clase dominada vamos a tener a los ayllus, ¿no? Los ayllus. ¿Quiénes forman parte de los ayllus? Entendiendo el ayllu como este grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ¿no? Unidas por vínculos de parentesco, que se autosostienen entre ellos mismos, no que se creen provenientes de un mismo origen, ¿no? De un lugar de origen llamado la Pacarina, ¿no? La Pacarina, que era entendido como el lugar de origen, de procedencia, ¿no? Que normalmente creían, pues, que era un río, una laguna, un lago, un cerro, ¿no? Entonces, todos ellos forman parte del ayllu. Y dentro del ayllu hay varios grupos, ¿no? Uno de ellos serán los llamados Hatunrunas. Hatunrunas, que eran la población común, pues, ¿no? Eran la población común, ¿no? Eran la mayoría de la sociedad, ¿ya? El Hatunruna es el que va a ir a hacer la mita, pues, ¿no? Él es el que va a ir a realizar la mita, ¿ya? Cuando él vaya a hacer la mita, ahí se le conocerá entonces con el nombre de mitayo, ¿no? Mitayo, ¿ya? Es cuando él vaya a realizar la mita, ¿ya? Si está en su comunidad solamente, se le conoce como Hatunruna. Si está en la mita, se le conoce como mitayo, ¿ya? ¿Qué más? A ver, dentro del grupo de los ayllus también podemos señalar a los mitimaes, ¿no? Los mitimaes. ¿Quiénes son los mitimaes? Los mitimaes van a ser aquellos ayllus desplazados, ¿no? Ayllus desplazados, aquellos que son enviados a vivir a otras regiones. ¿Por qué los mandan a vivir a otras regiones? Por diferentes motivos. Uno puede ser porque se han enterado de que una región está preparando una rebelión, ¿ya? Y entonces, ¿qué hacen? Mandan a un grupo de mitimaes para que se infiltren en ese lugar, ¿no? Se infiltren, actúen como una suerte de soplones, ¿no? Y detecten quiénes son los que están preparando la rebelión. También otra razón puede ser que ese mismo grupo está preparando una rebelión. Entonces, para evitar que la rebelión se produzca, los mandan a vivir a otro lugar, ¿no? Y una tercera razón puede ser porque acabamos de conquistar un pueblo y no conocen nuestras costumbres, pues. Vamos a enviar a un grupo de mitimaes para que les enseñen nuestras costumbres, idioma, religión, formas de trabajo, etc. ¿Ya? Ese es entonces el papel que cumplen los mitimaes o mitmacunas, también se les llama, ¿no? ¿Quién más forma parte de los ayllus? Tenemos a las agyas. ¿Quiénes eran las agyas? Estas mujeres, ¿no? Estas mujeres niñas, ¿no? Estas niñas que eran sacadas de sus ayllus y llevadas a vivir a los agyawasis, ¿no? Estos lugares en los cuales a estas niñas se les enseñaba a cocinar, a tejer, a preparar chicha, ¿no? Para que luego ya cuando crezcan pasen a servir al Estado Inca, ¿no? Y además también se les preparaba
para que ya cuando tengan 14, 15 años sean entregadas en matrimonio, pues, ¿no? Sean entregadas en matrimonio al Huilacumo, a los curacas sometidos o hasta al propio Sapa Inca, ¿no? Ya, las llamadas vírgenes del sol, ¿no? Que eran formadas por una mujer llamada la Mamacona. ¿Quién más? Tenemos por aquí también a los chasquis, ¿no? Los chasquis. Ya, los chasquis que ya hemos dicho que este chasqui es el mensajero, ¿no? El mensajero del Estado, ya, pero que no vas a pensar pues que el chasqui él solito se va a correr todo el imperio, pues, ¿no? El chasqui es una persona preparada físicamente para poder resistir, pero él solito no va a llevar los mensajes por todo el imperio, pues, ¿no? ¿Qué hacían? Se iban dando los mensajes a través de postas, ¿no? O sea, un chasqui corría una determinada cantidad de kilómetros, ¿no? Le entregaba el mensaje a otro chasqui, ese otro chasqui seguía corriendo otra determinada cantidad, le daba el mensaje a otro chasqui y así, ¿no? Así se iban pasando el mensaje uno a uno hasta que finalmente ese mensaje llegue a su destino final. ¿Ya? Ese era el chasqui entonces. Y también como parte de los ayllus tenemos a las mitawarmis. ¿Quiénes eran las mitawarmis? Mitawarmis. Mita, turno, warmi, mujer. Lo traducimos como mujer de turno, ¿no? Estas mujeres que ofrecían servicios sexuales. Profe, prostituta. Bueno, en la actualidad se le llamaría así, ¿no? Pero en esta época estas mujeres eran obligadas, ¿no? Eran obligadas. No es que ellas querían hacer esta función, ¿no? Sino que eran obligadas por el Estado. El Estado las sacaba de sus ayllus y las llevaban a zonas alejadas, ¿no? Una suerte de pampas, las rapaban por completo para ser fácilmente identificadas, ¿no? Por los varones que iban a pasar por ahí, pues, ¿no? Básicamente, ¿quién? El tucuyricui o miembros del ejército inca también, ¿no? Que se desplazaban para alguna batalla, ya van a utilizar a estas mujeres para ofrecer servicios sexuales, ¿ya? Esas eran las mitawarmis. Entonces, todos ellos están o son parte de los ayllus, ¿no? Son miembros de los ayllus. ¿Quiénes no forman parte del ayllu? Quienes no forman parte del ayllu son los siguientes, mira. Tenemos a los yanaconas. ¿Quiénes son los yanaconas? Los yanaconas son siervos perpetuos en servicio del Estado, ¿no? A estos yanaconas los obtienen a partir de las conquistas militares, pues, ¿no? Pero son población civil de los pueblos sometidos, que se los llevan, ¿no? Al Cusco y los van a someter como siervos, ¿no? Ahora, este yanacona, estos yanacona va a cumplir esta función hasta que se muera, y además va a ser hereditario. O sea que si el yanacona tiene hijos, sus hijos serán yanaconitas, pues, ¿no? Porque va a ser una función hereditaria, ¿ya? Ahora bien, el yanacona, si sirve directamente a la nobleza incaica, ahí se le llama yanacona, ¿no? Pero si sirve al Sapa Inca directamente, ahí se le conoce como yanayaco, yanayaco. Y entonces hay que hacer esa diferencia. Yanacona, el que sirve a la nobleza incaica; yanayaco, el que sirve directamente al Sapa Inca, ¿ya? Pero en ambos casos van a ser siervos perpetuos, ¿no? En favor del Estado. Y también vamos a encontrar acá a los piñas, ¿no? Los piñas. ¿Quiénes son los piñas? Bueno, estos son prisioneros de guerra, no son prisioneros de guerra. En las conquistas militares de los incas, ahí sí van a coger a un grupo de prisioneros, ¿no? Miembros de los ejércitos enemigos, que los van a esclavizar. ¿Los van a esclavizar por qué?
porque estos van a ser reacios pues a someterse, ¿no? Y como son reacios a someterse, el Estado inca, ¿qué hace? De castigo los manda a la selva, ¿no? Los manda a la selva a trabajar en las plantaciones de coca, a plantar hojas de coca, ¿no? Y en esta época, pues, trabajar en la selva era un trabajo muy duro, pues, ¿no? Era muy difícil, muy complicado, ¿no? Entonces, por eso se dice que estos piñas eran como una suerte de esclavos, ¿no? Prisioneros de guerra. Y de ahí, pues, que ha quedado este término piña como sinónimo de mala suerte, salado, ¿no? De ahí ha quedado, pues, ¿no? A raíz de este duro trabajo que tenían los piñas, ¿ya? Entonces, yanaconas y piñas no pertenecen a los ayllus, ¿no? Ellos son sacados de las conquistas militares. Hasta acá, muchachos. ¿Alguna pregunta con respecto a la organización social y económica? Que justo se cerró, creo, no pude ver si tenían preguntas con respecto a la situación económica. A ver, Daniela pregunta, ¿dónde se ubicarían los orejones? A ver, el término orejones es un término que lo ponen los españoles. Cuando ya los españoles llegan acá, ¿no? Hablaban de los orejones porque el Zapa Inca muchas veces utilizaba una suerte de orejeras bastante grandes, ¿no? Que serían como una especie de aretes, pero bastante grandes, bastante enormes, por eso les llamaban orejones, ¿ya? Pero no es que sea, digamos, una clase social aparte, ¿no? Un grupo aparte. Eran estos indumentarios que utilizaban los zapaincas como parte de su vestimenta, de su habituallamiento. ¿Se entiende, Daniela? Ya. Nicole pregunta, ¿quiénes no pertenecían al ayllu? Los yanaconas y los piñas. Ellos no pertenecen al ayllu. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta más? ¿Alguna otra duda en general con respecto a los incas? Para ya pasar al siguiente tema. ¿Todo claro? ¿Sí o no? Sí. Ya. Todo bien. Listo. Vamos entonces al siguiente tema que está relacionado con la invasión al Tahuantinsuyo. Ya, a ver, muchachos, si hablamos de la invasión al Tahuantinsuyo, estamos hablando de este momento histórico en el cual los españoles van a llegar acá a nuestro territorio, ¿no es cierto? ¿Y cuáles van a ser las causas que posibiliten esta invasión? La causa más importante, varias veces pregunta el examen de admisión en San Marcos,
va a ser el apoyo de las etnias rivales, ¿no? O de las etnias sometidas a los incas. Muchas de estas etnias, como los chachapoya, los chimú, los cañari, los huancas, los huaylas, ¿no? Etcétera, etcétera, van a apoyar a los españoles porque querían librarse del sometimiento inca. Ya, esa va a ser la causa principal. Pero también tenemos a la guerra civil, ¿no? La guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, que están peleando por el control del trono, por el control del poder del imperio, pero esa pelea va a debilitar al imperio como tal, ¿no? Y justo en ese contexto van a llegar los españoles. Y una tercera causa que podemos mencionar son las enfermedades, ¿no? Las enfermedades o las epidemias que van a traer los españoles, ya que van a diezmar a la población nativa, pues, ¿no? Trajeron enfermedades como la gripe, ¿no? La viruela, ya, el sarampión, ¿no? La fiebre amarilla, ya, entre otras enfermedades que no eran conocidas acá, pues, no eran conocidas acá y que van a matar a mucha población indígena, ¿no? Millones de poblaciones indígenas. Y entonces, por ahí entonces podemos rastrear a las causas. Ahora bien, tú sabes que Pizarro va a organizar 3 viajes, ¿no? 3 viajes. Vamos a hablar por acá del primer viaje. A ver, antes de hablar del primer viaje, es necesario recordar que ya antes de estos viajes que va a realizar Pizarro, se había establecido 2 gobernaciones, ¿no? La gobernación de Nueva Castilla y la gobernación de Castilla del Oro y la gobernación de Nueva Andalucía, ¿no? Que van a ser gobernadas por Vasco Núñez de Balboa, ¿no? Después de habérselas quitado a sus legítimos poseedores, que eran Diego de Nicuesa y Alonso de Ojeda. Vasco Núñez de Balboa se apodera de ambas gobernaciones, es el primero que va a recibir información sobre la presencia o existencia de un reino rico de oro, ¿no? Y él quiso explorar, ¿no? Se atribuye a él haber descubierto la Mar del Sur, ¿no? Lo que se conoce como el Océano Pacífico, pero no va a poder seguir explorando más porque justo en ese contexto llega un nuevo gobernador, ¿no? Que va a ser Pedro Arias Dávila, ¿no? Más conocido como Pedrarias. Y Pedrarias va a terminar encarcelando a Vasco Núñez de Balboa y lo va a terminar enjuiciando, ¿no? Acusándolo de traidor. Y entonces, ya con Pedrarias como nuevo gobernador de Panamá, él es el que funda la ciudad de Panamá, él va a autorizar a Pizarro conformar su empresa, ¿no? La llamada Empresa de Levante, con los famosos socios de la invasión, ¿no? Pizarro, Almagro y Luque, ¿no? Y con ellos entonces Pizarro emprenderá sus viajes. En el primer viaje, este será considerado como el viaje de exploración, ¿no? Viaje de exploración. En este primer viaje van a llegar a territorios como las Islas Perlas, Playa Chochama, ¿no? Puerto Piñas, Pueblo del Hambre, ¿no? Todos estos territorios ubicados en lo que actualmente sería pues Colombia, ¿no? La entrada de Colombia, el sur de Panamá, la entrada de Colombia, más o menos por ahí se ubicaba, ¿ya? Pero no logran encontrar lo que están buscando, pues no, más bien van a encontrar fuerte resistencia nativa, ¿no? Con lo cual pues este primer viaje va a ser un fracaso, ¿no? Va a ser un fracaso. Entonces Pizarro tendrá que contratar refuerzos, ¿no? Refuerzos como el marino Bartolomé Ruiz o mercenarios, ¿no? Mercenarios como Alonso de Molina, Pedro de Candia, con los cuales va a emprender un segundo viaje. Segundo viaje que será considerado como el viaje de descubrimiento. Viaje de descubrimiento. Ya. En este viaje van a llegar a lugares como Atacames,
¿no? Ahí se produce el famoso pleito de Atacames, el primer enfrentamiento entre Pizarro y Almagro, ¿no? Luego llegan a la Isla del Gallo, ¿no? En la Isla del Gallo se produce este famoso incidente en el cual ya hay un nuevo gobernador, ¿no? En Panamá, ya no es Pedrarias, ya ahora es Pedro de los Ríos. Pedro de los Ríos quiere tumbarse la empresa de Pizarro y va a enviar un emisario llamado Juan Tafur para que se lleve a todos los hombres que tenía Pizarro, ¿no? Y ahí después donde ocurre este famoso incidente en el que supuestamente Pizarro trazó una línea, ¿no? Y dijo, los que se van hacia el norte se van hacia la pobreza y los que se quedan conmigo se quedan hacia la riqueza, ¿no? Bueno, un poco de leyenda, ¿no? Un poco de mito, porque en realidad lo que tuvo que ocurrir ahí es de que tuvieron que llegar a algún tipo de acuerdo, ¿no? Un acuerdo económico, por supuesto, ¿no? Seguramente Pizarro pues ahí le habrá roto la mano, pues, ¿no? A Tafur para que le deje unos cuantos hombres, ¿no? Que van a ser los famosos 13 del Gallo, ¿ya? Con los cuales Pizarro va a continuar su exploración, ¿no? Van a llegar hasta la bahía de San Mateo. En la bahía de San Mateo, Bartolomé Ruiz captura una balsa de indígenas, tayanes, ¿no? 3 indígenas, que Pizarro los va a bautizar despectivamente como Felipillo, Fernandillo y Francisquillo, ¿no es cierto? A los cuales Pizarro les va a enseñar, o va a ordenar que se les enseñe a hablar español, ¿no? Y se van a convertir ahora en los traductores de Pizarro, ¿ya? Ellos le confirman, pues, de que existe efectivamente un reino rico de oro, que tienen que explorar más al sur, y por eso van a terminar llegando a Tumbes, ¿no? Llegan a Tumbes, se encuentran con una gran fortaleza en Chapada de Noro, ¿no? ¿Qué les va a confirmar, pues, ¿no? La existencia de este imperio, ¿no? Van a avanzar un poco más, van a llegar hasta la desembocadura del río Santa, ¿no? En Ancash, y ahí Pizarro tomará la decisión de regresar a Panamá para preparar ya el viaje de invasión. Pero cuando regresan a Panamá, el gobernador Pedro de los Ríos no le quiere permitir a Pizarro pues un tercer viaje, no le autoriza. Entonces, ¿qué dice Pizarro? Joder, hombre, que me voy para España, ¿no? Y Pizarro viajará para España a buscar la autorización directa de la corona española, ¿no? Y esto lo logrará con la famosa capitulación de Toledo, ¿no? Año 1529 se está firmando esta capitulación entre Pizarro y la reina Isabel, ¿no? La reina Isabel, porque el rey Carlos I no se encontraba en ese momento en España. Es con Isabel con que se firma la capitulación, en la cual se autoriza la invasión al Tahuantinsuyo, ¿no? Se autoriza la invasión al Tahuantinsuyo y además a Pizarro le van a dar toda una serie de títulos, pues, ¿no? Lo van a llamar alguacil, marqués, ¿no? Gobernador de Nueva Castilla, adelantado, ¿no? Gran cantidad de títulos. Mientras que a sus socios, ¿qué les tocó? A Almagro lo van a nombrar alcalde de Tumbes, ¿no? A Luque, el curita, ¿qué le tocó? Luque, que soñaba con ser nombrado obispo de toda América, lo van a nombrar obispo de Tumbes, ¿ves? Entonces, sus socios prácticamente quedaron ninguneados, ¿no? Acá se va a ver claramente una traición de parte de Pizarro a sus socios, ¿no? Pero bueno, ya tiene la autorización para el tercer viaje. Entonces Pizarro, luego de traerse a todos sus hermanos, va a llevar adelante el tercer viaje, ¿no? Tercer viaje, que ya será el viaje de la invasión. Viaje de invasión, ¿no es cierto? Van a llegar otra vez hasta Tumbes, después se van a trasladar hacia Piura, ¿no? En Piura van a fundar la primera ciudad en el Perú, San Miguel de Tangarará, ¿no? Y ahí en Piura van a recibir la visita de huascaristas, ¿no? Huascaristas que estaban libres, que van a confirmarle a Pizarro de que Atahualpa se encontraba en Cajamarca, ¿no? Viajarán entonces a Cajamarca
invitarán a Atahualpa a asistir a la plaza de Cajamarca, le están preparando una celada, es decir, una trampa, ¿no? Pizarro va a estar en la plaza junto con sus hermanos y un curita, ¿no? El curita Valverde, que es el que le va a ofrecer el requerimiento a Atahualpa. ¿Qué cosa es el requerimiento? Este pedido de aceptar la religión católica, ¿no? Aceptar la religión católica y aceptar al rey de España, ¿ya? Bueno, Atahualpa no entiende nada, pues, ¿no?, de lo que le están hablando. A Atahualpa le están hablando de un tal Jesucristo, de un tal Jehová, le están hablando de que Dios, le presentan la Biblia, ¿no?, de que Dios habla a través de la Biblia. Atahualpa se coloca la Biblia en la oreja, ¿no?, tratando de escuchar del Dios del que le están hablando, no entiende nada, entonces va a terminar arrojando la Biblia al suelo, pues, ¿no? Y es en ese momento en el que Pizarro ordenará el ingreso de las tropas que se encontraban escondidas, ¿no?, en los alrededores de la plaza de Cajamarca. Hay un primer enfrentamiento, ¿no?, un pequeño enfrentamiento en el que finalmente Atahualpa va a terminar siendo capturado, ¿no? Atahualpa es capturado, ¿no?, y posteriormente va a terminar siendo procesado, ¿no? Se le va a hacer un juicio en el que finalmente lo terminan condenando a morir, ¿no? Y va a morir en el garrote, ¿no? Va a morir en el garrote porque primero lo habían condenado a morir en la hoguera, pero como los incas pues no queman sus cuerpos, sino los momifican, él pidió que le cambien la condena, ¿no? Y le cambiaron por el garrote a cambio de que se bautice, ¿no? Con la condición de que se bautice. Y Atahualpa terminó bautizándose, pues todavía Pizarro Cachaciento le pone su nombre, pues, ¿no? Lo bautizó como Francisco todavía, ¿no? Y bueno, así termina muriendo en la pena del garrote, ¿ya? Muerto Atahualpa, Pizarro entonces va a nombrar incas títeres, ¿no? Incas títeres. Un primer inca títere va a ser Túpac Hualpa, ¿no? Túpac Hualpa, también conocido como Toparpa, ¿ya? Este Toparpa va a ser asesinado camino a Jauja. De Cajamarca los españoles se van a desplazar a Jauja y en ese proceso entonces empezará la resistencia andina, ¿no? Resistencia andina. A ver, esta resistencia andina va a iniciar con la rebelión, con la resistencia de los generales atahualpistas, pues, ¿no? Los generales de Atahualpa que estaban vivos todavía. Generales atahualpistas. ¿Cómo se llamaron estos generales atahualpistas? ¿Cómo se llamaron estos generales? Vamos a colocar por aquí. A ver, estos generales atahualpistas, claro, y está respondiendo la gente, hablamos de Rumiñahui, Calcuchimac y Quisquis, ¿no? Rumiñahui, Calcuchimac y Quisquis. Rumiñahui, Calcuchimac y Quisquis. Bueno, Rumiñahui se va a rebelar en la zona norte, ¿no? Se va a rebelar en la zona norte, ¿no?, el actual Ecuador, pero Rumiñahui va a ser derrotado por las tropas del español Sebastián Benalcázar, apoyado por la etnia de los Cañaris, ¿no? Es derrotado Rumiñahui entonces. Calcuchimac va a ser acusado de ser el autor intelectual de la muerte del inca títere Toparpa, ¿no? Entonces los españoles lo van a capturar, lo van a llevar también a Cajamarca, donde estaba Atahualpa, y finalmente Calcuchimac va a terminar siendo condenado a la hoguera, ¿no? Él sí va a morir quemado. Y en el caso de Quisquis, Quisquis es el que va a lanzar el ataque en Jauja. Cuando los españoles se desplazan de Cajamarca hacia Jauja, en Jauja Pizarro va a fundar su primera capital. Jauja va a ser la primera capital del Perú, ¿ya? Pero ahí recibe el ataque de Quisquis, pues, ¿no? Y entonces
Cuando parecía que Quisquis iba a obtener la victoria, apareció pues la etnia de los huancas, ¿no? Los huancas que van a venir a prestar apoyo a Pizarro, y además apareció también la figura de un chibolito, ¿no? Un chibolo de 18 años que decía ser miembro de la panaca de Huáscar, ¿no? Que decía ser uno de sus hermanos. Este chibolo llamado Manco Inca, ¿no? Que apoyará a Pizarro a derrotar a las tropas de Quisquis, y en agradecimiento Pizarro lo va a nombrar a él como su nuevo Inca títere, ¿no? Ya con él nombrado como Inca títere, van a emprender la marcha hacia el Cusco. Y en el Cusco, pues ahí cometerán toda una serie de atrocidades, pues, ¿no? Van a saquear los templos, van a saquear el templo del Coricancha, ¿no? Van a matar a gran cantidad de personas, van a violar a las mujeres. Una de las mujeres violadas fue la propia esposa de Manco Inca, pues, ¿no? Y por esa razón, finalmente Manco Inca abrirá los ojos, pues, ¿no? De lo que había sido un ingenuo al inicio, entonces ahora abrirá los ojos y va a plantear una resistencia. No se va a rebelar Manco Inca. Entonces hablamos de la resistencia cusqueña. Resistencia cusqueña. Esta resistencia cusqueña se va a dar tanto en el Cusco como en Lima. En el Cusco, ¿quién la lidera? La va a liderar el propio Manco Inca, ¿no? El propio Manco Inca, con apoyo del Huilachumo también, ¿no? El Huilachumo dejará sus funciones religiosas por un momento y entrará a la batalla también, el Huilachumo. Y en Lima estará dirigida por Kisu Yupanqui. Kisu Yupanqui. Ya. Bueno, ambas van a ser derrotadas, pues, ¿no? Ambas van a ser derrotadas por el apoyo que van a recibir los españoles de parte de las etnias sometidas, ¿no? Chimús, chachapoyas, huancas, guaylas, ¿no? Los guaylas, una etnia muy importante también porque, por ejemplo, ahí estableció una relación matrimonial Pizarro, pues, ¿no? Pizarro se casó con una princesa guayla llamada Inés, ¿no? Inés Guaylas, con la cual va a tener su hija, ¿no? Su hija considerada la primera mestiza del Perú, Francisca Pizarro, ¿no? ¿Ves? Entonces varias de estas etnias van a ayudar a Pizarro a derrotar esta rebelión. Pero Manco Inca no muere. Manco Inca no muere, Manco Inca logra escapar y va a escapar hacia la selva del Cusco. La selva del Cusco, que va a ser conocida como Vilcabamba. Entonces hablamos de la resistencia de Vilcabamba. Resistencia de Vilcabamba. A ver, la resistencia de Vilcabamba va a iniciar con el propio Manco Inca, ¿no? Que va a estar bastantes meses, va a estar resistiendo desde Vilcabamba hasta que finalmente termine siendo asesinado por unos almagristas, ¿no? Almagristas que se habían escapado de la batalla de Salinas ya en pleno contexto de la guerra entre invasores. Vamos a hablar ahorita de eso. Este grupo de almagristas llegó a Vilcabamba, ¿no? Le van a ofrecer ayuda a Manco Inca para enfrentarse a Pizarro. Manco Inca les cree y finalmente estos almagristas terminan asesinándolo, ¿no? Entonces, este Manco Inca pecó nuevamente de ingenuo, ¿no? Ingenuo, ¿no? Por segunda vez va a ser asesinado por los almagristas. Al morir Manco Inca va a asumir uno de sus hijos, ¿no? Uno de sus hijos llamado Sayri Túpac. Este Sayri Túpac va a ser fácilmente convencido por los españoles de no rebelarse, porque le van a entregar una encomienda, ¿no? Una encomienda en la zona de Yucay. Y además, Sayri Túpac aceptará bautizarse, ¿no? Se va a bautizar con el nombre de Diego, va a aceptar al rey de España, Felipe II, ¿no? Es decir, se sometió fácilmente, pues, ¿no?
pero al poco tiempo muere. Al morir Sairi Tupac, asumirá otro hijo de Manco Inca llamado Titu Cusi Yupanqui. Titu Cusi Yupanqui presentó resistencia hasta que fue convencido por los españoles de firmar la paz de Acobamba, ¿no? Con esta paz de Acobamba, Titu aceptó que un grupo de misioneros agustinos ingresara a la selva de Vilcabamba para, entre comillas, evangelizar a la población, ¿no? Cuando en realidad pues lo que buscaban era conocer bien el terreno, saber cuánta gente vivía ahí, ¿no? Para poder enfrentarlos en mejores condiciones, a cambio de que a él lo nombren como inca legítimo, ¿no? Pero bueno, al poco tiempo Titu Cusi Yupanqui también muere, se dice que envenenado, ¿no? Al morir Titu, asumirá otro hijo de Manco Inca llamado Tupac Amaru. Tupac Amaru I, ¿no? Tupac Amaru I. Este Tupac Amaru, este sí no fue convencido por nada, este sí no se dejó convencer por nada. Este sí va a pelear hasta el último, pues, ¿no? Este sí va a pelear hasta el último, hasta que finalmente sea derrotado en la batalla de Huayna-Pucará, ¿no? Va a ser derrotado y va a ser mandado a decapitar, ¿no? Por orden del virrey Toledo, ¿no? Por orden del virrey Toledo, ¿ya? Y de esa manera entonces terminó la resistencia andina, ¿no? La resistencia andina. Pero paralelamente a la resistencia andina, es decir, son dos hechos, ¿no? Que se están dando al mismo tiempo. Paralelamente a la resistencia andina vamos a tener a la guerra civil entre los invasores, ¿ya? Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta con respecto a invasión al Tahuantinsuyo o resistencia andina? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bien. ¿Todo claro? ¿Todo claro? Excelente, no hay ninguna pregunta. Ya, vamos entonces a la última parte, que es la guerra entre invasores. Ya, tú sabes que esta guerra se va a producir por las ansias de riqueza, pues no, el afán de riqueza que hay entre estos españoles que han llegado acá a estos territorios, ya que los va a llevar a enfrentarse entre ellos mismos, ¿no? Y esta guerra va a atravesar por tres etapas también. La primera será la llamada guerra de fronteras. Guerra de fronteras. ¿Por qué guerra de fronteras? Porque aquí la causa de este enfrentamiento va a ser la posesión del Cusco. Causa, ponemos acá la posesión del Cusco, ¿no? O sea que Pizarro y Almagro van a entrar a disputarse el control del Cusco. ¿Por qué razón? Porque Pizarro había recibido la gobernación de Nueva Castilla con la capitulación de Toledo, ¿no? Pero luego ya años más tarde Almagro también va a recibir una gobernación, que será la gobernación de Nueva Toledo. Pero no se había delimitado bien dónde empezaba y dónde terminaba una gobernación. Pizarro decía que su gobernación terminaba en el Cusco, mientras que Almagro decía que su gobernación empezaba en el Cusco. Entonces, no se van a poner de acuerdo, van a llegar a un enfrentamiento, ¿no? Antes de las batallas que van a haber en el propio Cusco, hay ya una batalla inicial, ¿no? Que va a ser la batalla de Pariacaca, ¿no? También llamada batalla de Abancay, en la que los almagristas se imponen. Los almagristas se imponen, van a capturar a los hermanos de Pizarro, a Hernando, a Gonzalo Pizarro, los capturan. Entonces Pizarro se va a ver obligado a negociar, pues, ¿no?
Y esa negociación se va a dar en la llamada Conferencia de Mala, ¿no? La Conferencia de Mala, que va a reunir a Pizarro y Almagro, y el acuerdo va a ser el siguiente, ¿no? Vamos a buscar la intervención de la corona española. Que sea la corona la que defina a quién le pertenece el Cusco. Pero mientras tanto, tú gobiernas el Cusco, Almagro, ¿no? Pizarro le ofrece gobernar a Almagro el Cusco a cambio de que libere a sus hermanos. Bueno, van a llegar a ese acuerdo. Almagro liberará a los hermanos de Pizarro, pero obviamente pues que Pizarro no va a cumplir con este acuerdo, pues, ¿no? Lo que él buscaba era que sus hermanos estuvieran libres para poder organizar el enfrentamiento, ¿no? Y esto es lo que va a llevar entonces a la batalla de Salinas. La batalla de Salinas. En la batalla de Salinas se produce, ¿no?, el triunfo de los pizarristas sobre los almagristas, ¿no? Los pizarristas dirigidos por Hernando Pizarro se imponen a los almagristas dirigidos por Diego de Ordóñez o Rodrigo de Ordóñez, ¿ya? Pero no solamente eso, sino que van a ir a buscar a Almagro a su lecho de enfermo, ¿no? Almagro no participa de la batalla porque estaba enfermo, lo van a ir a buscar a su lecho de enfermo y lo van a terminar asesinando, ¿no? Entonces se produce el asesinato de Almagro. Oye, los almagristas sobrevivientes, ahí es donde te dije, ¿no?, que un grupo se fue a Vilcabamba a buscar a Manco Inca. Otro grupo que se quedó van a azuzar al hijo de Almagro, ¿no? Uno de sus hijos, que era conocido como Almagro el Mozo, ¿no? El Mozo. Lo van a azuzar a tomar venganza por la muerte de su padre. Entonces, Almagro el Mozo viajará con un grupo de almagristas a Lima en búsqueda de Pizarro para cobrar venganza. Y entonces de esa manera van a terminar asesinando a Pizarro. Entonces Almagro y Pizarro terminan muriendo acá, ¿no? Almagro el Mozo se va a autonombrar como gobernador de estas tierras. Pero en ese momento justo acababa de llegar al Cusco Cristóbal Vaca de Castro, el enviado por la corona española para, entre comillas, solucionar este problema. Y Cristóbal Vaca de Castro llega con el título de nuevo gobernador, ¿no? Almagro se había nombrado a sí mismo, Almagro el Mozo, como nuevo gobernador. Esto va a llevar entonces a un enfrentamiento entre ellos, que va a ser la llamada Batalla de Chupas. Batalla de Chupas, ¿no? En esta batalla, Cristóbal Vaca de Castro se impone, va a terminar derrotando a Almagro el Mozo y lo va a terminar decapitando, ¿ya? Bueno, Cristóbal Vaca de Castro se queda como gobernador temporal de estas tierras hasta que la corona española al poco tiempo decida dar las nuevas leyes de Indias, ¿no? ¿Qué cosas fueron las nuevas leyes de Indias? Estas leyes dadas por el rey Carlos I, en el cual se establecía lo siguiente, ¿no? 1. Se prohíbe el trabajo esclavo de los indígenas. O sea que ahora se tiene que pagarles a los indígenas por su trabajo. Se prohíbe la heredabilidad de la encomienda. O sea que los encomenderos no van a poder heredar sus encomiendas a sus familiares cuando fallezcan, sino que la encomienda pasa ahora a manos de la corona. Y además se crea el Virreinato del Perú. Se va a crear el Virreinato del Perú y la Audiencia de Lima. Los 3 puntos más importantes de las leyes de Indias. Pero esto no le va a gustar a los encomenderos, pues, ¿no? A los poseedores de encomiendas acá en estos territorios. Entonces esto llevará a la guerra de los encomenderos. Encomenderos que van a ser liderados por Gonzalo Pizarro. Y entonces en esta guerra vamos a tener las siguientes batallas. A ver, tenemos a la batalla de Añaquito. Batalla de Añaquito. En esta batalla se enfrentará Gonzalo Pizarro contra el nuevo virrey, pues no, el primer virrey del Perú, Blasco Núñez de Vela, ¿no? Blasco Núñez de Vela va a ser derrotado y va a ser decapitado, ¿no? Se impone Gonzalo Pizarro.
hay una segunda batalla que será la batalla de La Guarina. En la batalla de La Guarina se enfrentarán Francisco Carvajal, conocido como el demonio de los Andes, uno de los hombres de Gonzalo Pizarro, contra Diego Centeno. Diego Centeno era también parte de las tropas de Gonzalo Pizarro, pero decidió traicionarlo para ayudar a la corona, buscando algún tipo pues, de beneficio, algún tipo de premio, ¿no? Pero, bueno, finalmente pues este Diego Centeno va a ser derrotado, ¿no? Por Francisco Carvajal, ¿ya? En ese contexto llega desde España una nueva figura con el título de pacificador, el pacificador Pedro de la Gasca. Y este llega, ¿no? Con dos propuestas muy claras, ¿no? En primer lugar, ofrecer indulto a aquellos que habían participado en la ejecución del virrey Blasco Núñez de Vela, porque tarde o temprano iban a ser procesados por eso. Entonces, Pedro de la Gasca, ¿qué dijo? Les ofrezco el indulto, ya no los procesamos. Y además, ¿ustedes quieren encomiendas? Bueno, tengo la facultad para suspender momentáneamente las leyes de Indias y les entrego encomiendas, pero a condición de que pasen a apoyarme a mí y que abandonen a Gonzalo Pizarro. Y eso es lo que van a hacer, pues, ¿no? Eso es lo que van a hacer. Van a terminar traicionando a Gonzalo Pizarro y van a apoyar a Pedro de la Gasca en la batalla de Jaquijahuana. Ya. El pacificador Pedro de la Gasca se va a imponer en esta batalla y ahora, ¿va a cumplir su palabra o no? Bueno, le va a cumplir a medias, ¿no? Le va a cumplir a medias. Va a entregar algunas encomiendas, pero a la mayoría no les entregó nada. No les entregó nada. Entonces, ese grupo que no recibió encomiendas se quedaron insatisfechos, pues, ¿no? Se quedaron insatisfechos. Y esto es lo que llevará entonces a la llamada Guerra de los Insatisfechos. Guerra de los Insatisfechos. Los insatisfechos, liderados por Francisco Hernández Girón. Hernández Girón obtuvo unas primeras victorias en las batallas de Villacuri, ¿no? Pero finalmente va a terminar siendo derrotado en la batalla de Huayna Pucará. Ya vamos a ponerle así, Hernández Girón. Perdón, es derrotado en la batalla de Pucará. Derrotado en Pucará. Ya. Es derrotado por las tropas de el oidor Santillán, ¿no? El oidor Santillán. Cuando no había virrey, asumía temporalmente la Real Audiencia. Justo por ese momento no había virrey, había asumido el oidor Santillán de la Real Audiencia. Él es el que va a terminar derrotando a las tropas de Hernández Girón. Y de esa manera entonces se pone fin a la guerra entre los invasores. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? La corona española va a poder, ¿no?, desenvolver con cierta tranquilidad lo que será el virreinato del Perú, porque han logrado vencer a los encomenderos, han logrado vencer también a la resistencia incaica. ¿Ya? Hasta ahí, muchachos. ¿Alguna pregunta, alguna duda con todo lo que hemos visto hasta este momento? Sus preguntas, sus dudas. ¿Todo claro, todo fino? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Estamos bien o no? ¿Todo bien? ¿Sí o no? Todo claro, fino, chi, todo bien. Listo. Si es así, entonces
vamos a poder responder las preguntas de tu material sin ningún problema. Vamos rapidito a tu material. A ver, la pregunta 1 dice, el Ayllu fue la base social del Imperio Inca. Esta institución de origen pre-Inca presenta las siguientes características. Eran unidades sociales autosustentables. ¿Eso es verdadero o falso? Dijimos de que sí, pues no. Estos Ayllu se sostienen entre sí mismos, ¿no? El jefe de la época inca era llamado cacique. No, cacique es el término que van a utilizar los españoles ya en la colonia, ¿no? Ya en el virreinato. Eran como grandes provincias donde vivía el pueblo. Grandes provincias, no, pues no son provincias, son comunidades. Era una familia extensa, unidos principalmente por vínculos de parentesco. Claro, esa es la definición más exacta de lo que es un Ayllu, ¿no? Creían que todos sus antepasados provenían de un mismo lugar llamado Pacarina, que también lo señalamos, ¿no? Pacarina entendido como este lugar de origen, ¿no? Lugar de procedencia. Entonces, ¿cuál sería tu clave? 1, 4 y 5, ¿no? 1, 4 y 5, clave cachimbo o ciclero. ¿Cómo es? Depende de ti, ¿ah? Pregunta 2. En el sistema de cuatripartición territorial inca, era la región o suyo de mayor importancia económica. Se encontraban las mejores tierras y las principales naciones que los incas denominaron. A ver, si hablamos del sistema de cuatripartición, te están hablando de los suyos, pues, ¿no? Te están hablando de los suyos. Chinchaysuyo, Antisuyo, Contisuyo y Collasuyo. De todos estos, ¿cuál es el que tiene las mejores tierras, ¿no? De los 4 suyos. El Chinchaysuyo es el que posee las tierras más productivas, ¿no? Las tierras más productivas. El Antisuyo es el que está pegado a la ceja de selva. El Contisuyo es la región más pequeña y el Collasuyo es la región más extensa, ¿no? La ganadera. Entonces, ¿cuál será tu clave aquí? Efectivamente, como dice Paloma, ¿no? Como dice Romina, también será el Chinchaysuyo, ¿no? El Chinchaysuyo. Otra vez, cachimbo. 3. La religión andina se caracterizó por ser politeísta, panteísta, sabeísta, orfista, etc. Señale la relación incorrecta, dice, de los dioses andinos. ¿Cuál sería la relación incorrecta? Bueno, en cuanto a la religión inca, recuerda que tienen dioses mayores, ¿no? ¿Quiénes son los dioses mayores? Los principales. El más importante de todos, Inti, ¿no? El dios Inti o dios Sol, o también el Apu Contiki Huiracocha, ¿no? Considerado el creador de todas las cosas. Pero también hay dioses menores que son un montón, ¿no? Son un montón. El Pariacaca, relacionado a las lluvias torrenciales, la Pachamama, relacionada a la tierra, el Tunupa, relacionado a las erupciones volcánicas o las especies ictiológicas, Pachacamac, ¿no? Pachacamac, que está relacionado a los temblores, y se dice además que en el templo de Pachacamac había un oráculo, ¿no? En el cual mucha gente de otros pueblos iban a consultar con ese oráculo. Está también pues Quilla, ¿no? Quilla, la diosa de la luna, ¿no? Y así, ¿no? Un montón de dioses que están en el grupo de los dioses menores. Entonces, ¿cuál es la relación incorrecta en la pregunta 3? Paloma dice casa, Daniela dice casa también. Y efectivamente, pues no, hemos dicho que el Tunupa es el dios que está relacionado a las erupciones volcánicas. El que está considerado como un oráculo es el dios Pachacamac, pues no, el dios Pachacamac. Esa sería la incorrecta entonces. Otra vez cachimbo. 4. La fundación del imperio incaico fue plasmado en leyendas y mitos andinos de diferentes maneras.
En las tradiciones orales de los Andes se hace referencia a que en el principio los pueblos realizaron largas caminatas buscando tierras fértiles, surgiendo héroes míticos que eran por lo general semidivinos y que iban siendo guiados por seres sobrenaturales. La organización inicial del Estado incaico en su etapa curacal y confederativa se dio como consecuencia de... A ver, te expliqué, te dije cómo lograron los incas establecerse en el Valle de Acamama en su etapa curacal, en su etapa señorial. ¿Qué tuvieron que hacer? ¿Cuál sería tu clave ahí en la pregunta 4? Lo señalamos, lo dijimos. Recuerda ahí que incluso dijimos una mala palabra, ¿no? Disculpando la mala palabra que dijimos. Ahí está, en una ahí sí ya la sacas, ¿no? Claro, pues no, las alianzas políticas, ¿no? Las alianzas políticas con las etnias del Valle de Acamama, ¿no? De esa manera van a poder ellos establecerse en este lugar, ¿no? Y poco a poco van a ir conquistando más territorios hasta alcanzar ya su fase imperial. En la 4 entonces, clave dedazo. 5. El enfrentamiento entre Huáscar y Atahualpa, hijos de Huayna Cápac, fue una de las condiciones que propició la conquista hispana del Tahuantinsuyo, pues fragmentó a la élite inca y avivó el rechazo de diversos pueblos andinos al dominio cusqueño. Una de las causas de este enfrentamiento fue, facilito, pregunta fácil a 5, pregunta a nivel veranito, ¿Cuál es la clave de la pregunta 5? Esa sí me sale, dice Eduardo. Claro, pues no, recontra fácil, ¿no? Recontra fácil. Las rivalidades entre las diversas panacas, pues, ¿no? Las rivalidades entre las panacas. Clave enano. 6. Un aspecto principal de las relaciones sociales durante el incanato en cuanto a las fórmulas de trato entre los jefes de la comunidad fue... A ver, es una pregunta de deducción. Es una pregunta de deducción. A ver, ¿qué podemos deducir? ¿Cómo se establecían las relaciones sociales entre los jefes de la comunidad, ¿no? ¿Cuál sería tu clave ahí? Que está relacionado también con la pregunta 4, ¿no? O sea, ¿cómo se mantenían estrechas esas relaciones entre los miembros de la comunidad e incluso entre los mismos miembros de la nobleza incaica con los jefes de las comunidades? A ver, Daniel dice, beso, la minca para la construcción de puentes y caminos, ya, pero recuerda que no son puentes o caminos regionales, ¿ah? O sea, es para la comunidad solamente, es para la comunidad, no son regionales. La forma en la que se mantienen estos lazos es a partir del principio de reciprocidad, pues, el principio de reciprocidad. Recuerda, ayuda mutua, ¿no? Ayuda mutua, ¿no? Entre miembros de la comunidad. Es la aplicación del principio de reciprocidad. En ese caso hablamos de la clave cachimbo, ¿no? Otra vez cachimbo. Claro. Pregunta 7. El Estado incaico no puede subsistir sin poseer cierta riqueza que pueda contabilizar y aprovechar. Con dichos recursos, el gobierno puede planificar sus obras públicas y hacer frente a sus necesidades. ¿Cuál fue la fuente de riqueza que permitió sustentar el imperio incaico? Fácil también, ¿ah? Pregunta 7, fácil también. ¿De qué manera van a poder sustentar la riqueza en el imperio? Pregunta 7.
Claro, ¿no? Creo que está sencillo, ¿no? La forma de sustentar su riqueza va a ser, pues, mediante la fuerza de trabajo, ¿no? La fuerza de trabajo, el control de tierras y la ganadería. Clave Cachimbo. 8. La comunidad de Sarwa se ubica al sur de la capital del departamento de Ayacucho, de 2.800 a 4.400 metros sobre el nivel del mar. Tiene clima templado y su topografía es accidentada. La agricultura familiar se desarrolla en las tierras de propiedad individual, debido a la escasez de agua, mayormente en secano y orientada al autoconsumo. La ganadería se desarrolla en las zonas altas de la comunidad, superior a los 4.000 metros sobre el nivel del mar. En las épocas en las que el trabajo agrícola baja, los comuneros se dedican a la artesanía. Sobre los 3.900 se crían ovinos, vacunos, alpacas, llamas. Entre los meses de junio a septiembre, los ovinos y vacunos bajan a consumir los restos de cosecha de la zona cultivable. Entre los 3.900 y los 3.450 predominan los cultivos de cebada, papa, haba, quinoa, yuco, oca, masua. Entre los 3.450 y 3.000 se puede cultivar algunas variedades de maíz. Mira, esta pregunta, si tú lo ves así, te puede parecer una pregunta recontra complicada. Profe, me traumó la pregunta. Pero no, es sencilla la pregunta, es simple. Fíjate bien de qué está hablando. ¿A qué haría referencia todo ese texto? Es típica pregunta de eco que busca asustar nada más. Pero está sencilla. Ajá, ahí está Daniela, nos dice los pisos ecológicos. Nicole también nos dice, ¿no? CBPE, es decir, control vertical de pisos ecológicos. Efectivamente, ¿no? Efectivamente, muchachos, ahí está, ahí estamos deduciendo muy bien, porque claro, en el párrafo te está hablando pues de diversos climas, ¿no? Diversos pisos altitudinales y en cada uno de estos pisos, cómo se van obteniendo diversidad de productos, pues, ¿no? Que es el fin que cumple el control vertical de pisos ecológicos. Proveerse de diversidad de alimentos en diferentes pisos altitudinales, ¿no? Efectivamente, en este caso hablamos de el control vertical de pisos ecológicos continuo, ¿no? Sería la clave besito, En la 9, Vasco Núñez de Balboa fue el primer europeo que se informó de la existencia del imperio incaico. Informaciones que le proporcionó Panquiaco, hijo del cacique Comagre. Posteriormente, estas informaciones fueron corroboradas por el cacique de Túmaco. Sin embargo, Balboa no pudo realizar el descubrimiento y conquista de los incas, debido a, lo mencionamos también, ¿no? ¿Por qué Balboa no pudo continuar con sus exploraciones? ¿Qué pasó con él? ¿Cuál sería tu clave en la 9? Bueno, así de frente, ¿no? Como dice Eduardo, lo enfriaron, pues, ¿no? Lo enfriaron. Nicole dice RIP, claro, pues, ¿no? Balboa va a ser acusado de traidor y finalmente terminará siendo ejecutado, pues, ¿no? Terminará siendo ejecutado por órdenes de Pedrarias, ¿no? Por órdenes de Pedrarias. Clave entonces, Cachimbo. Hoy mira, puro cachimbo, ¿eh? Puro cachimbo. Es una premonición, creo. 10. En virtud que el gobernador de Panamá se oponía a que los socios de la conquista continúen con sus exploraciones, Pizarro decidió viajar a la corona a España con Pedro de Candia para solicitar el permiso de la corona. Ya, te pregunta, la capitulación de Toledo. ¿Qué se puede concluir con respecto a la capitulación de Toledo? En la pregunta 10. ¿Qué se obtuvo o qué sucedió a través de la capitulación de Toledo? A ver, la gente está contestando besito, pero recuerda que en la capitulación de Toledo solamente se le otorga la gobernación de Nueva Castilla a Pizarro. La gobernación de Nueva Toledo se le va a entregar mucho tiempo después todavía a Almagro. No se establece ahí la gobernación de Nueva Toledo. Avión también dicen, a ver, la corona se comprometió a financiar la empresa de conquista. No, muchachos, la corona no financia, la corona simplemente autoriza nada más la invasión, pero no lo va a financiar.
Claro, ahí dijimos, ¿no? Se van a establecer las diferencias entre los socios de la empresa, pues. Porque acuérdate que a Pizarro le otorgaron una gran cantidad de títulos, mientras que a sus socios, a Almagro, a Luque, les otorgaron, pues, prácticamente nada, ¿no? Y es lo que va a generar los problemas luego entre ellos. Claro, entonces hablamos de la clave de Dazo, ¿no? De Dazo. De discordia, ¿no? Claro, la discordia que se va a generar entre los propios invasores, ¿no? Que los va a llevar a una guerra finalmente, pues, ¿no? 11. La caída tan rápida del imperio de los incas por acción de los invasores se debió principalmente al apoyo de curacas que dieron a estos extranjeros. Te hablan ya de los reinos ahí que van a apoyar y finalmente te pregunta, ¿qué pueblo apoyó a Pizarro por la relación que tenía con una princesa de esa nación? Lo mencionamos también, ¿ah? ¿Cómo se llamó ese pueblo, esa etnia? Ahí está la gente, ¿no? Está respondiendo efectivamente, será la clave Amorcito, la etnia Huaylas, ¿no? Con la que Pizarro se casó, pues, ¿no? Con Inés Huaylas y con la que tuvo a su hija, ¿no? Pancha Pizarro. Pura conquista con Pizarro. Y pues, ¿no? En la 12. Bueno, la 12 te da todo un contexto sobre la entrada a Cajamarca, ¿no? Con Pizarro y su gente. Y finalmente te pregunta, ¿qué institución hispana estrenaron los españoles en la celada de Cajamarca? O sea, cuando se reúnen ahí en la plaza de Cajamarca, Atahualpa, con los invasores, ¿qué institución se va a estrenar ahí? Ajá, Panchita, ¿no? Panchita Pizarro, la hija de... primera mestiza del Perú, ¿no? ¿Cuál será la institución entonces que se estrena en la plaza de Cajamarca? Ahí está respondiendo la gente, efectivamente, el requerimiento, pues, ¿no? El requerimiento. Este pedido de aceptar a la religión católica, aceptar el bautizo y aceptar al rey de España, ¿no? Que lo hace el cura Valverde, ¿no? El cura Valverde. Clave de Dazo. 13. Durante la guerra de fronteras que enfrentó a los de Chile con los de Pachacamac, los de Chile son los almagristas, ¿no? Los de Pachacamac son los pizarristas. Como parte de los conflictos por la posesión del Cusco se realizó la conferencia de Mala. ¿Qué cosa acordaron en Mala? Te lo mencioné. ¿Qué se acordó en Mala? Recuerda que dijimos que como no estaba definido la posesión del Cusco, Pizarro y Almagro van a acordar que intervenga la corona española, pues, para que delimite, ¿no? Pero mientras tanto, Pizarro autorizó que Almagro gobernara el Cusco, ¿no? Entonces, la clave ahí en la pregunta 13 será pedir la mediación de la corona española. Clave de Dazo. 14. El proceso de las guerras civiles entre los conquistadores se desarrolló entre 1537 y 54. Al mismo tiempo se iba dando otro hecho histórico de importancia. Tal hecho fue... ¿Cuál es el hecho que ocurre de manera paralela a la guerra entre los invasores? Lo señalamos. Facilito también está esa pregunta. ¿Cuál es la clave de la pregunta 14? ¿Cuál es el hecho paralelo que se está dando a la guerra entre los invasores? Está fácil, ¿ah? Mira, te está hablando de el enfrentamiento entre los invasores que se va a dar entre 1537 y el 54. Paralelamente se está dando la resistencia incaica, pues, ¿no? La resistencia incaica en Vilcabamba. Recuerda que te dije, ¿no? Un grupo de almagristas que fue derrotado en la batalla de Salinas se va a Vilcabamba, ¿no? A darle su apoyo, entre comillas, a Manco Inca, pues, ¿no? Entonces... paralelamente se ha establecido un bastión inca en Vilcabamba, pues, que va a ser el foco de la resistencia, ¿no? El reconocimiento del estado inca de Vilcabamba, eso va a ser después todavía, ¿no? Y es más, no es que se reconozca el estado inca, se reconoce a ti, Tucusi y Yupanqui como inca de Vilcabamba, que es diferente. No es que se reconozca un estado inca, por eso no puede ser la C. Ya sería clave entonces, besito. Y la última, la 15.
El enfrentamiento entre los encomenderos y la corona significa, en el fondo, la confrontación entre el absolutismo monárquico emergente y el esquema de poliarquía feudal decadente para aquella época. Los encomenderos, especie de señores feudales en las colonias, querían mantener sus privilegios que amenazaban la esencia misma del Estado centralista absolutista español. Así, la corona se ve obligada a contrarrestar estos intentos de relativa autonomía y toma como medida, ¿cuál va a ser la medida que tomó la corona española para frenar los deseos de autonomía de los encomenderos? Está fácil también. Yo te dije, algo que se va a establecer con las nuevas leyes de Indias. Algo muy importante. Ahí está, ¿no? Sí, clero, dice Eduardo. Daniel dice casa. Joyce dice casa. Y efectivamente, ¿no? Será la instauración del Virreinato del Perú y la creación también de la Real Audiencia de Lima. Clave entonces, cachimbazo o ciclerazo. Esperemos que sea cachimbazo. Y listo muchachos, terminamos con la resolución de tus preguntas. Si queda algún tipo de duda, algún tipo de pregunta, házmelo saber rapidito para, si no, ya dar por terminada nuestra clase de hoy. ¿Estamos todo bien? ¿Estamos todo claro? Dime un chi, un ño. ¿Cuál era la 14? La 14 era clave beso, Rebeca. Chipi, dice Joyce. Chipi, dice Nicole. Listo. ¿Estamos todo claro entonces, muchachos? Nos quedamos ahí y ya nos estaríamos viendo la próxima semana para continuar.